El ascenso de Tokugawa Ieyasu como shogun en el año 1603 ponía fin a un periodo de enorme conflictividad en las islas japonesas, conocido como periodo Sengoku o Sengoku Jidai. Se inauguraba de esta manera el periodo Edo, la era de los shogunes Tokugawa, y la paz y estabilidad parecían por fin haber vuelto a Japón. Los primeros shogunes del periodo Edo van a hacer todo lo posible para limitar el poder de aquellos a quienes consideraban los grandes culpables de la inestabilidad del periodo previo, es decir, de los daimios. Y esto es algo que durante las primeras décadas del periodo Edo funciona a la perfección. Sin embargo, al limitar el poder de los daimios, al combatir el poder político de estos señores locales, los shogunes Tokugawa estaban perjudicando, tal vez sin darse cuenta o tal vez de manera consciente, a otros sectores de la sociedad. La situación política se había estabilizado, pero la situación económica y las tensiones sociales estaban en aumento. Los campesinos y los samuráis sin señor de la isla de Kyushu, viendo que el shogunato Tokugawa no medía las consecuencias de sus actos con tal de conseguir limitar el poder de los daimios locales, van a terminar estallando a finales del año 1637, dando inicio a uno de los sucesos más sangrientos de la historia del, en otros casos muy estable, periodo Edo, la rebelión de Shimabara. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Hacia fines del año 1637, cerca de 35.000 japoneses, todos de la isla de Kyushu, y en su gran mayoría cristianos, van a protagonizar una rebelión que va a ser uno de los eventos más traumáticos de toda la historia del periodo Edo, la rebelión de Shimabara. Antes de hablar de la rebelión en sí, los invito a explorar los motivos que llevaron a esta gran cantidad de japoneses a levantarse contra el gobierno del shogun. Porque lo cierto es que la causa no está del todo clara, pero podríamos decir que hay sospechas bastante fuertes y muy bien fundadas. Como les comentaba antes, la gran mayoría de los rebeldes eran cristianos, y por este motivo una gran cantidad de autores han atribuido la causa de la rebelión a las políticas de persecución religiosa por parte del Bakufu, que es otra manera de llamar al gobierno del shogun. El cristianismo en Japón se había expandido de manera muy eficaz gracias a la misión jesuítica que había llegado junto a los portugueses a mediados del siglo XVI, siendo que en el momento de la llegada de los misioneros jesuitas, Japón todavía estaba dividido en un sinfín de pequeños dominios, cada uno gobernado por un daimyo. Entonces no hubo una reacción unificada ante la llegada de esta nueva religión, sino que cada daimyo tomaba la decisión que quería con respecto a los cristianos. Algunos daimios reaccionan con rechazo, otros directamente se convierten, y entonces el cristianismo en Japón pasa a ser una fuerza política con peso propio. Y si bien esto al principio no representaba ningún problema, cuando Tokugawa Ieyasu culmina la reunificación japonesa, el hecho de que no solo el cristianismo tuviese agenda política propia, sino que encima ésta se alineara con los intereses de potencias extranjeras, como eran Portugal y España, se transformó en un problema muy importante para los shogunes Tokugawa, los cuales llevan a cabo una auténtica campaña de persecución religiosa, que no termina de culminar en ningún momento, lo que lógicamente habría generado un enorme malestar en la población cristiana japonesa. Esto es lo que ha llevado a numerosos investigadores a plantear la posibilidad de que la rebelión de Shimabara haya sido motivada pura y exclusivamente por el malestar social producto de las persecuciones religiosas. Y a priori pareciera posible. El tema es que dentro de los rebeldes, si bien había una gran cantidad de cristianos, había otros que profesaban otras religiones. ¿Qué motivos habrían tenido ellos para rebelarse si la motivación era exclusivamente religiosa? Y acá es donde entra la otra gran posible causa para la rebelión de Shimabara, que involucra otro tipo de políticas llevadas a cabo por el shogun. Los shogunes Tokugawa tenían muy en claro que había una gran cantidad de provincias que estaban demasiado lejos del gobierno central,
y entonces llevan a cabo políticas con el fin de limitar la autonomía de los daimios más alejados, sobre todo los de la isla de Kyushu, muy inclinados a perseguir agendas propias. El Bakufu habría obligado a estos daimios alejados a residir mucho más cerca de la capital varios meses al año. Estos constantes traslados generaban a los daimios más gastos de los que se podían permitir, y entonces los señores locales elevaban los impuestos muchas veces de manera exagerada para poder equiparar las ganancias que percibían antes de la reunificación por parte de Tokugawa. Cuando los campesinos de la isla de Kyushu no podían pagar a los daimios, se realizaban confiscaciones de comida o de bienes, lo que terminaba produciendo problemas de abastecimiento, y entonces, lógicamente, el descontento crecía. A esto se le suman años de malas cosechas, los cuales con total seguridad aumentaron las requisas de comida por parte de los daimios, y una vez más el descontento no hace más que crecer. A partir del año 1630 se empiezan a producir protestas masivas de campesinos, y la situación se va a terminar desbordando a partir de 1636, cuando se produce una hambruna. Es muy probable que, si bien ambas situaciones eran muy complicadas y generaban una gran conflictividad, ninguna de las dos hayan sido motivo suficiente como para una rebelión de tal magnitud como es la de Shimabara en 1637. Por este motivo, Ohashi Yukihiro propone el hecho de que fue una conjunción de estos dos factores lo que realmente provocó que el descontento desbordara. La rebelión estalla en la segunda mitad del año 1637. El levantamiento inicial se produce a partir del asesinato de un recolector de impuestos, lo que pareciera plantear la idea de que esta rebelión fue un hecho espontáneo, y sin embargo de espontáneo no tuvo nada. Los rebeldes llevaban meses reuniéndose en secreto, coordinando sus acciones, y entonces al mismo tiempo que se estaba produciendo el levantamiento en Kyushu, se produce otro levantamiento gemelo en el archipiélago de Amakusa. El resultado es que un poco más de 35.000 japoneses se rebelan contra el gobierno del shogun, todos liberados por un joven de 16 años llamado Amakusa Shiro. Ni bien se produce el levantamiento, los rebeldes siguen su plan de acción y entonces se dirigen a atacar dos castillos de la región con el fin de conseguir una posición fuerte, ya que sabían que con total seguridad el shogunato iba muy rápidamente a movilizar una gran fuerza para ir a destruir la revuelta. No estaban equivocados. El shogun Tokugawa Iemitsu moviliza 150.000 tropas con el único fin de aplastar la rebelión lo más rápido posible. La movilización de las tropas del shogun es más rápida de lo que los rebeldes esperaban, y entonces, no pudiendo conseguir tomar estos dos primeros castillos, van a tener que intentar tomar un tercero, el castillo de Shimabara, pero esto tampoco lo consiguen. El tema es que si querían que la rebelión prosperase, los rebeldes necesitaban una posición fuerte, y entonces deciden, en vez de tomar por asalto un castillo que ya estuviese construido, reconstruir un castillo deshabitado. Es así que capturan el castillo Hara, el cual había sido abandonado un par de décadas antes. El castillo, ubicado en la península de Shimabara, va a dar nombre a la rebelión. Los rebeldes lo van a acondicionar lo más rápido que pueden, construyendo empalizadas en lugar de las fortificaciones faltantes, y entonces se van a disponer a resistir. El ejército del shogun, liderado por Itakura Shigemasa, va a llegar al poco tiempo y va a poner asedio a la fortificación, asistido por artillería holandesa. Los holandeses bombardean la fortificación durante varios días, pero no logran causar daños significativos a los muros. El resultado de esta acción es que los holandeses se quedan sin municiones y entonces se van a terminar retirando del asedio, produciéndose la primera victoria para los rebeldes, quienes no dudan en burlarse de los atacantes, y entonces Itakura Shigemasa ordena el ataque para intentar tomar por asalto la fortificación. Los defensores consiguen resistir y el mismísimo líder del ejército del shogun muere en combate. El shogun se va a mover muy rápido, enviando refuerzos y a un nuevo líder para que se haga cargo del asedio, llamado Matsudaira Nobutsuna. Los rebeldes, mientras tanto, continuaban con la resistencia, minando muy de a poco la moral del ejército atacante. El punto más bajo para las tropas del shogun
va a llegar el 3 de febrero de 1638, cuando un grupo de rebeldes realiza una salida del castillo Jara y logra emboscar y aniquilar a una fuerza de 2000 atacantes. Esto es, sin lugar a dudas, una gran victoria para los rebeldes y, sin embargo, pone de manifiesto un gran problema. Los rebeldes empezaban a desesperarse, porque si bien habían logrado resistir a los embates del ejército del shogun, los suministros que tenían eran limitados, por lo que en algún momento, si no lograban imponer sus condiciones, se iban a tener que rendir. Sin embargo, esto era información que por ahora el ejército del shogun no tenía, y entonces el asedio continúa unos meses más, con los atacantes frustrándose cada día más y los rebeldes consiguiendo victoria tras victoria. Ahora bien, conforme pasaban los meses, los defensores se desesperaban más y más. Las provisiones estaban realmente agotándose y entonces se empiezan a producir salidas con el fin de intentar levantar el cerco sobre el castillo Jara. Una de estas salidas termina en una enorme derrota para los defensores y entonces los atacantes saben que es su oportunidad. El 12 de abril de 1638, Matsudaira Nobutsuna ordena un asalto sobre las fortificaciones del castillo Jara. Los defensores van a lograr mantener su posición, aunque algunos de ellos son capturados. Entre los prisioneros, uno filtra la información de que los defensores del castillo Jara ya no tenían provisiones y que, si se producía un ataque a gran escala, lo más probable es que la rebelión colapsara. Matsudaira Nobutsuna entonces decide preparar un ataque final, el cual va a ser lanzado el 15 de abril. El resultado es el esperado: la defensa del castillo colapsa y entonces los rebeldes se rinden. El ejército del shogun va a ejecutar a más de 30.000 japoneses. La cabeza de Amakusa Shiro va a ser enviada a Nagasaki, donde va a ser exhibida como advertencia. Es uno de los días más sangrientos de la historia del período Edo. La rebelión de Shimabara por fin había terminado. Y si bien en última instancia los rebeldes no consiguen imponer su agenda, la rebelión de Shimabara va a afectar la psiquis del shogunato Tokugawa a un nivel muy profundo. Los shogunes del periodo Edo ya desconfiaban de los extranjeros, pero la rebelión de Shimabara va a llevar esta desconfianza a una auténtica paranoia, lo que a su vez va a derivar en el aislacionismo japonés, institucionalizado en el edicto Sakoku, que impedía la salida de cualquier japonés de los dominios del shogun y la entrada de cualquier extranjero a Japón durante todo el tiempo que dure el periodo Edo. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.